Estimado ingeniero y compañeros, para el grupo número 1 nos es grato realizar la exposición acerca del procedimiento común conocido como ínfima cuantía. Nuestro grupo se encuentra conformado por el señor capitán de ingeniería Núñez Jairo, mi persona, capitán de ingeniería Carlos López, la señorita María José Brito, el señor Francisco Ayala, el señor Criollo Andrés, el señor Pilamunga Anthony. Antes de abordar directamente el tema de la ínfima cuantía, tenemos que tener muy en claro la normativa que rige a este sistema, en el siguiente orden: la Constitución del Ecuador en su artículo 288, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General a esta ley, la codificación y actualización de las diferentes resoluciones emitidas por el CERCOP. ¿Qué dice el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador? Este artículo nos establece que las compras públicas cumplirán con los criterios de eficiencia, calidad, transparencia y responsabilidad ambiental y social, y priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, así como también de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Basados en todo esto, la Asamblea Nacional estableció que es necesario crear un sistema nacional de contratación pública. ¿Esto en base a qué? A la ausencia de planificación de las políticas de compras públicas, las cuales han derivado en discrecionalidad y desperdicio de recursos públicos por parte de las diferentes instituciones contratantes del Estado. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tiene como objeto y como ámbito establecer el Sistema Nacional de Contratación Pública, el CERCOP, el cual tiene entre sus objetivos más importantes la calidad del gasto público, la aplicación efectiva de las diferentes normas, garantizar transparencia y evitar discrecionalidad. Es un elemento dinamizador de la producción nacional. Promueve la participación de artesanos y pymes. Adecua procesos a necesidades de políticas públicas. Es un impulsor de la veeduría ciudadana. Alinea a la compra pública con la planificación del gobierno. Entre sus principales principios tenemos legalidad, calidad, concurrencia, trato justo, igualdad, oportunidad, publicidad, entre otros. Los procedimientos comunes son el catálogo electrónico, ínfima cuantía, subasta inversa electrónica, menor cuantía, cotización, licitación, consultoría. En este caso, la ínfima cuantía, al igual que los demás, tienen como punto de partida el presupuesto inicial del Estado, que para el año 2022 fue de 33.899.734.759,85. Para la ínfima cuantía utilizamos un coeficiente de 0,602, es decir, el monto para que este procedimiento tenga validez tiene que ser menor a 6.779,95. Caso contrario, se tendría que utilizar los otros métodos previamente mencionados. Ínfima cuantía. Vamos a dar un pequeño concepto. Son las contrataciones para ejecución de obras, adquisiciones de bienes o prestaciones de servicio, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente de 0,602 por pie, que son las siglas iniciales del presupuesto inicial del Estado. Para tener una mejor explicación, vamos a llamar al área requerente a la unidad que necesita y plasma su requerimiento de contratación del bien u obra o la prestación del servicio a través del formulario de ínfima cuantía. Será responsabilidad del área requerente identificar si los bienes o servicios que se pretenden adquirir se pueden consolidar para constituir una sola contratación o si de manera justificada se determina la necesidad de realizar más de una contratación separada de los mismos bienes o servicios en el año. En ambos casos, el presupuesto referencial de la contratación consolidada o la sumatoria de todas las contrataciones separadas deberá ser igual o menor al valor que resulta en multiplicar el coeficiente que vemos en pantalla por el presupuesto inicial del Estado vigente en el año. Tenemos unos requerimientos. El área requerente deberá presentar el memorando de solicitud anexado al formulario de ínfima cuantía, el que debe hacerse constar características técnicas y demás condiciones de contratación, bienes, obras o servicios, el nombre del servidor sugerido para la administración de la orden de la adjudicación de cada proceso de ínfima cuantía,
Siempre que sea posible, deberá contar con al menos 3 proformas previo a solicitar la contratación, para lo cual deberá presentar el sondeo realizado en el mercado, adjunto los correos electrónicos al respectivo formato GAF GAT02 o E01 formulario de ínfima cuantía, en el cual constará características técnicas y condiciones de contratación, así como las cotizaciones correspondientes, las mismas que deberán constar a nombre de la EMGIRS-EP, para lo cual el área requerirá deberá prever que se cuente con el financiamiento en el presupuesto institucional. El área requirente verificará que las cotizaciones cuenten con al menos la siguiente información: el nombre de la EMGIRSEP, código CPC, descripción de cada bien, servicio u obra, desglose de precios unitarios, vigencia de la oferta, plazos de entrega, forma de pago, cantidad. Previo al inicio del proceso, el área requirente deberá verificar que la planificación de las actividades de compra no pueda ser consolidada o agrupada y no se pueda aplicar otros procedimientos de contratación previstos en los NSP. Y también se verificará que el expediente conste el certificado emitido por compras públicas de que el bien o el servicio no conste en el catálogo electrónico o en el catálogo dinámico inclusivo vigente para el caso de bienes y o servicios normalizados. El certificado emitido por compras públicas de la adquisición no haya sido planificada y que no conste en el plan anual de contratación PAC. La coordinadora administrativa, como delegado de la máxima autoridad, es responsable de autorizar el inicio de los procesos de contratación por ínfima cuantía. Toda esta información la conseguimos en la página web oficial de SERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública. Y si se desea una mayor información y lectura de artículos, les recomendamos leer la cáustica del uso del procedimiento de ínfima cuantía. Procedimiento para la adquisición mediante ínfimas cuantías. Como primer paso tenemos el inicio de la contratación. Para iniciar una contratación por ínfima cuantía, el gerente coordinador del área requirente solicita mediante memorando al coordinador administrativo el inicio del proceso. La solicitud deberá acompañarse de formulario de ínfima cuantía, cotizaciones de posibles proveedores a nombre de la entidad, certificación POA, certificado de stock de bodega y certificación de compras públicas de bienes normalizado. Como segundo paso tenemos la autorización y preparación de inicio. Con la solicitud y la documentación habilitante, el coordinador administrativo, mediante su milla inserta, autoriza el inicio del proceso. El especialista administrativo verificará la documentación y gestionará las modificaciones necesarias con el área requirente. Si la documentación no es la adecuada, será devuelta mediante memorando. Si la documentación es la adecuada, el especialista administrativo procede a registrar la necesidad en el portal y realizar el cuadro comparativo y a través de la coordinación administrativa gestiona la certificación presupuestaria. Con la certificación presupuestaria, la coordinación administrativa solicita gestionar y remitir la certificación PAC para posteriormente realizar el informe técnico del proceso de ínfima cuantía. Como tercer paso, tenemos la ejecución de la contratación. En esta etapa, el coordinador administrativo determinará la mejor opción de contratación y autoriza la contratación y emisión del oficio. El especialista administrativo elabora el oficio de adjudicación para suscripción del coordinador administrativo y la respectiva notificación al proveedor. Finalmente, el especialista administrativo gestionará la suscripción de la orden de adjudicación de forma electrónica. Como cuarto y último paso, tenemos la entrega-recepción de la contratación y pago. Una vez ejecutada la contratación, el administrador de la orden de adjudicación gestiona el acta de entrega-recepción con el proveedor, así como la aprobación del gerente, coordinador de área. Con esta documentación, dirige un memorando solicitando la autorización del gasto al ordenador de gasto, donde una vez verificada la documentación adjunta, direcciona la autorización y solicita ejecutar el respectivo proceso para el pago a la coordinación financiera.
Una vez concluido el procedimiento respectivo, el asistente administrativo registrará la información relevante de las contrataciones efectuadas por ínfima cuantía. Estos han sido los pasos a seguir cuando queremos realizar una adquisición mediante el proceso de ínfima cuantía. ¿Cuándo se usa la ínfima cuantía? Según los fundamentos jurídicos, el decreto 1700 del suplemento Registro Oficial 588 del 12 de mayo del 2009, artículos 44 y 60, y la resolución INCOP número 048-11 de casuística del uso de procedimiento de ínfima cuantía. Se usa ínfima cuantía para comprar o contratar bienes y servicios normalizados que no están en el catálogo electrónico, tal como medicinas, papel, copias, equipos, etc., y que tengan un presupuesto anual menor a $5,222. Además, los casos de cálculo por cada adquisición, alimentos y bebidas, repuestos para maquinarias y equipos electrónicos, cada compra menor a $5,222. La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones de oportunidad no sea posible emplear el procedimiento de régimen especial regulado en el artículo 94 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se usa ínfima cuantía para los casos de contratación anual, arrendamiento y seguros, que tengan un presupuesto anual menor a $5,222. Los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal, especialmente de unidades civiles, policiales o militares, ubicadas en circunscripciones rurales o fronterizas. Los combustibles deberán tener una compra mensual menor a $5,222. La adquisición de combustibles en operaciones mensuales por cada entidad, cuyo monto no podrá superar el coeficiente del presupuesto inicial del Estado. También se usa ínfima cuantía para un requerimiento que no conste en el PAC, que sea de imprevisto o que no sea recurrente y que tenga un monto inferior a $5,222. También que su adquisición no haya sido planificada y en tal caso que no conste en el Plan Anual de Contrataciones PAC. Puede darse el caso que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola contratación que supere el coeficiente del presupuesto inicial del Estado. Finalmente, también se usa ínfima cuantía para comprar o contratar refacciones o mantenimientos de edificios u obras existentes, con un presupuesto anual menor a $5,222 por cada inmueble. También la contratación del servicio de provisión de seguros, en cualquiera de sus ramas, se podrá realizar a través del mecanismo de ínfima cuantía, siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima correspondiente sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente por el presupuesto inicial del Estado vigente. Y la prohibición de la contratación en la consultoría. En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través del mecanismo de ínfima cuantía. Teniendo en cuenta que ínfima cuantía es un procedimiento ágil y rápido que no requiere de tanta documentación, a diferencia de otros procedimientos de contratación pública, vamos a analizar algunos casos prácticos. Estos ejemplos fueron tomados de parte de las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado en referencia a ínfima cuantía. Como caso práctico número 1 tenemos la auditoría realizada al gobierno provincial de Cotopaxi mediante un examen especial con el siguiente código, en donde se evidenció el cometimiento de algunas malas prácticas de contratación pública, ya que se encontraron adquisiciones de alrededor de 102 compras referente a mantenimiento de equipos, mobiliarios y equipos computacionales, en un lapso entre enero del 2013 y diciembre del 2015, en donde la problemática surge a raíz de que esta adquisición de estos equipos se realizaron de manera recurrente, lo que finalmente terminó en superar de manera alta el valor de ínfima cuantía para este año. A esto hay que sumarle también las adquisiciones en referencia a repuestos y accesorios, en donde el monto final llegó a $310,218, siendo este valor estaba muy por encima para el valor de ínfima cuantía para ese año.
De esta manera podemos nosotros constatar que el responsable de estas contrataciones no solicitó la consolidación de los requerimientos para aplicar, si bien puede ser una subasta inversa o un régimen especial. De esta manera podemos decir que si se llegara a demostrar que a más de la cantidad de ínfimas cuantías encontradas en este caso práctico, y si se determinara que se contrató con el mismo proveedor, la entidad de control podrá establecer responsabilidades del tipo penal, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución del Ecuador. En el siguiente caso práctico número 2, tenemos las auditorías realizadas al gobierno autónomo descentralizado del municipio del Cantón Pedro Carbo, mediante un examen especial, igual con el siguiente código que se muestra aquí. En esta se determinaron que existieron gastos de bienes de consumo adquiridos mediante la modalidad de ínfima cuantía en el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pedro Carbo, por un periodo comprendido entre el marzo del 2011 y febrero del 2014, en donde existieron compras por el valor de $687.069.06. La problemática surge es que en esta auditoría se encontraron que las adquisiciones de bienes y de consumo fueron adquiridos sin contar con las 3 cotizaciones y sin el cuadro comparativo de ofertas. Es decir, no se contó con la documentación que garantice la legalidad del proceso de compra, lo cual terminó repercutiendo en el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En conclusión, la ínfima cuantía tiene una discrecionalidad, pero al aplicarla de forma recurrente se vuelve una desventaja, debido a que se publica varios procesos similares. Además, todo funcionario público debe hacer control interno y actuar con valores como es la ética, profesionalismo y compromiso. Ventajas del proceso de contratación de ínfima cuantía. Es un proceso ágil y rápido que no requiere de tanta documentación ni de tantos pasos, a diferencia de otros procedimientos de contratación pública. Se puede llegar a un acuerdo con el proveedor para que la entrega se realice en el tiempo que la entidad requiera dicho bien o servicio. Es un proceso eficiente en términos de tiempo. En este proceso solo basta contar con las proformas, que son las ofertas en este procedimiento, y con el recurso económico para que posteriormente se emita la orden de compra. Preguntas frecuentes. ¿Con qué documento se formaliza una ínfima cuantía? Según el artículo 60 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se formalizará con la entrega de la factura. Para la contratación de ínfima cuantía, ¿con cuántas proformas debo contar antes de definir el proveedor con el que se va a realizar la contratación? Según el inciso cuarto del artículo 336 de la codificación de las resoluciones ERCOP, se recomienda, pero no es obligatorio, a las entidades contratantes que al menos cuenten con 3 proformas. En una ínfima cuantía, ¿qué hago cuando no se presenta ninguna oferta? Según las disposiciones constantes en la codificación de resoluciones, artículo 336, el uso de la herramienta para publicar la necesidad de ínfima cuantía y obtener las proformas a través de esta es de carácter obligatorio. Por tal razón, deberá utilizar la herramienta hasta obtener las proformas. Conclusiones. La ínfima cuantía es un procedimiento para montos pequeños y casos puntuales, mediante el cual las entidades contratantes pueden adquirir directamente bienes, prestación de servicios y ejecutar obras. En el caso de ejecutar obras, procede únicamente en casos de reparaciones o remodelaciones, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente. El monto asignado para contratar la ínfima cuantía es el monto igual o inferior a 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado, que para el año 2022 equivale a $6.779,95. La ínfima cuantía es un procedimiento que también puede emplearse para las adquisiciones de bienes o contratación de servicios en el extranjero a través de compras en línea o tiendas virtuales, previo a un procedimiento de verificación de producción nacional, y para la provisión de seguros en cualquiera de sus modalidades. Recomendaciones. Hay que tener presente que el procedimiento de ínfima cuantía no requiere que el proveedor se encuentre registrado en el RUP, que es el Sistema de Registro de Proveedores.
La entidad contratante elude procedimientos cuando el bien o servicio normalizado consta en el PAC con un valor superior al establecido, cuando el bien o servicio normalizado está en el catálogo electrónico y cuando no cumple con la casuística determinada en la resolución del INCO, que son alimentos y bebidas, adquisición de combustibles, adquisición de repuestos o accesorios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la adquisición de medicamentos.